Vamos a terminar el tema de los glúcidos hablando sobre los glúcidos de mayor complejidad, que son los polisacáridos. Podemos definir los polisacáridos como aquellos glúcidos de mayor peso molecular porque están constituidos por la unión de muchísimos monosacáridos mediante el enlace O-glucosídico que ya habíamos descrito, con la pérdida correspondiente de sus moléculas de agua. Esta unión de muchos monosacáridos para constituir los polisacáridos puede ser una unión lineal o bien una unión ramificada. Y eso les hace, estas ramificaciones, le hace coger gran compactación, lo que le traduce en un alto peso molecular. Tienen unas características físico-químicas totalmente distintas al resto de los glúcidos que hemos estudiado hasta ahora. No tienen carácter reductor, puesto que lo pierden con el enlace O-glucosídico. No son dulces, no son cristalinos, no es como el azúcar, no es como la sacarosa, no es como la glucosa. Y además poseen una marcada insolubilidad en agua. De hecho, cuando esas moléculas las intentamos disolver el agua, a pesar de que el agua sea el disolvente universal, pues va a formar unas cosas que se denominan dispersiones coloidales. Esto también tiene importancia desde el punto de vista biológico en cuanto a las funciones biológicas que tienen encomendadas esta insolubilidad le va a venir bien. Y los más importantes de todos los polisacáridos que nosotros vamos a estudiar y que vamos a dedicar la mayoría del tiempo son los que están compuestos por monómero de SOXA, es decir, son fundamentalmente aldoesosas lo que van a formar este tipo de compuestos. ¿Cómo los podemos clasificar? Pues los vamos a clasificar atendiendo fundamentalmente a su composición. Esta clasificación es la misma que dimos cuando hablamos del primer tema y de las generalidades de los glúcidos. Bueno, pues lo vamos a poner en dos grupos. Los homopolisacáridos, que son estos que tienen aquí en esta parte puestos. Veis que siempre están poniendo exosas del mismo color, del color amarillo. ¿Qué significa eso? Pues que están constituidos siempre por el mismo monosacárido. Y se pueden poner de dos maneras, o bien pueden aparecer de manera totalmente lineal, como es este caso que hay aquí, por lo tanto serían homopolisacáridos no ramificados, o en otros casos pues pueden aparecer ramificaciones y ¿qué conseguimos con eso? Mayor compactación. Estos serían los homopolisacáridos. Después tenemos los heteropolisacáridos, que son aquellos que se encuentran constituidos por diferentes tipos de monosacáridos. Por eso aquí hay unos que son rosas, otros que son azulitos, algunos que son verdes, también pueden ser lineales o ramificados y nos vamos a encontrar, pero que son exclusivamente glúcidos, exclusivamente exosas. Después hay otro tipo de polisacáridos que serían los heteróxidos, que tienen, además de algún compuesto glucídico, pues tienen una parte no glucídica, que será lo que veremos al final de este tema. Esta es una ampliación de la clasificación que os puse en el principio de la explicación del tema, donde vemos que los holósidos pueden ser los oligosacáridos que ya están estudiados y los polisacáridos que pueden ser los homo y los heteropolisacáridos, que a su vez ambos pueden ser ramificados y no ramificados. ¿Cuáles son las funciones biológicas más importantes de estos polisacáridos? Bueno, pues como ya también adelanté en el tema de los disacáridos, atendiendo al enlace O-glucosídico alfa o beta que lo formen, tienen dos funciones fundamentales. Los que están formados por monómeros de glucosa unidos por enlace O-glucosídico van a tener fundamentalmente una función de reserva energética. Los que están formados por enlace beta o glucosídico por monómeros de glucosa van a tener fundamentalmente una función estructural. Dentro de los polisacáridos con función de reserva energética, nosotros vamos a dedicar el tiempo a estudiar dos, el almidón y el glucógeno. Insisto, todos formados por glucosa unidos por enlace alfa o glucosídico. El tiempo que vamos a dedicar a estudiar los polisacáridos estructurales se lo vamos a dedicar fundamentalmente a la celulosa, todos unidos por monómeros de glucosa por enlace O-glucosídico beta 1,4. Estos polisacáridos son los más importantes. El almidón
es un polisacárido de reserva vegetal, nos lo vamos a encontrar en las patatas fundamentalmente en forma de granos de almidón. El glucógeno nos lo vamos a encontrar fundamentalmente en los granos de glucógeno en el tejido muscular, y aquí es donde van a aparecer estas moléculas, las de reserva energética, almidón y glucógeno, enlace alfa 1,4. La celulosa nos la vamos a encontrar en forma de microfibrillas en la pared celular, en la pared de la célula, en la parte verde de la célula, formando esta estructura característica beta 1,4 que tiene función estructural. Bueno, pues empecemos el estudio de los homopolisacáridos y empecemos estudiando el almidón. ¿Qué hemos dicho ya del almidón? Pues que es un homopolisacárido, que es un homopolisacárido con función de reserva en vegetales, que tiene una marcada insolubilidad en agua y que están formados por polímeros alfa de glucopiranosa. ¿En qué cantidad? Pues en cantidad muy variable, de 5 a 5000. Se encuentra fundamentalmente, como hemos dicho, en los tubérculos, en los bulbos, en los rizomas de los vegetales y actúa fundamentalmente como reserva en vegetales. Y al hidrolizarse, cuando lo empezamos a romper, rompiendo el enlace alfa-glucosídico, lo que se van a obtener son maltosa y glucosa, o se van a obtener maltosa, que después si la volvemos a romper, nos vamos a tener glucosa. De ahí la importancia que tienen como reserva energética. Estructuralmente, el almidón está integrado por la mezcla de dos componentes. Es decir, que el polisacárido almidón, a su vez, está constituido por dos componentes, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es el 30% del total del almidón que nos vamos a encontrar. Es la parte central del almidón y va a estar constituido por cadenas helicoidales sin ramificar de alfa de glucosa unidos por el enlace alfa 1,4. Cuando yo digo que está formado por cadenas helicoidales, la palabra helicoidal lo vamos a utilizar mucho en biología porque sería, pues como es la estructura del ADN, que es una hebra helicoidal, como es la estructura de las proteínas, que también es helicoidal, o si no hemos estudiado biología y no tenemos hecho claras esas imágenes, pues sería en forma de escalera de caracol. Bueno, pues la amilosa está constituida por una cadena lineal de alfa 1,4 glucosa, unidos por enlaces alfa 1,4, pero no estaría como está puesta aquí en la imagen, como si fueran vagonetas de un tren una detrás de otra, sino que van dando vueltas como si fuera una escalera, como si fuera una serpentina, de tal suerte que cada vuelta de hélice nos vamos a encontrar 6 glucosas. En cada vuelta, 6 glucosas. Se tiñe de una manera muy manifiesta, de un azul violeta muy claro, cuando se tiñe con el yodo. Y esto constituye el 30% del almidón, la amilosa. El 70% lo constituye la amilopectina, que es la parte más externa y que está formada por cadenas ramificadas de almidón. Es decir, es lo mismo que la amilosa, solo que cada 15 o 20 moléculas de glucosa aparece unas ramificaciones unidas por enlace glucosídico 1,6, si os acordáis, ese era el disacárido isomaltosa, que hace que aparezcan estas ramificaciones y que tengan este aspecto característico. Este sería una parecida a lo que sería la amilosa, pero es amilopectina. ¿Por qué? Porque cada 15, 20, 30 restos aparece este enlace característico alfa 1,6 que va apareciendo ramificaciones. Luego tendríamos la primera parte en forma de espiral con 6 glucosas por giro, y cada 15 o 20 moléculas pues aparece una ramificación, un alfa 1,6, con lo que conseguimos una mayor compactación. También se tiñe con el yodo, pero en este caso en vez de azul se tiñe de un color rojo intenso. Esta diapositiva lo que intenta mostraros es la diferencia que hay entre el enlace alfa 1,4, que es el que va formando las cadenas de amilosa, y el enlace alfa 1,6, que es el que se forma las cadenas o las ramificaciones en la amilopectina, ¿vale? Estas serían las cadenas lineales y aquí van apareciendo las ramificaciones que hemos dicho que son cada 15, cada 20, cada 30, dependiendo de la compactación que
necesitemos. En resumen, que esta es una diapositiva en la cual resumimos que el almidón es un homopolisacárido de reserva, polímeros de glucosa unidas por enlace alfa 1,4 con dos zonas distintas. La amilosa, que es la región central y tiene una disposición helicoidal, 6 por vuelta, y la amilopectina, que es la región exterior, que presenta ramificaciones alfa 1,6 cada 15 o 30 moléculas. Aquí tenéis la cadena de amilosa perfectamente representada. Aquí tenemos las cadenas de amilopectina con esas ramificaciones cada 15, cada 20 o cada 30 restos. En segundo lugar, tenemos otro polisacárido de reserva que es el glucógeno. El glucógeno tiene la característica, tiene una estructura muy similar a lo que es el almidón, pero tiene la característica de que es el polisacárido de reserva en animales y hongos. Hemos dicho que el almidón es el polisacárido de reserva en los vegetales. Bueno, pues en los granos, el almidón nos lo vamos a encontrar fundamentalmente en forma de gránulo citoplasmático en células musculares y en células hepáticas. Como he dicho, tiene una estructura similar al almidón, polímero de alfa-D-glucopiranosa, unas 30.000 moléculas de glucosa, que por lo tanto va a tener mayor tamaño, mayor compactación y mayor peso molecular que el almidón. Y tiene una marcada insolubilidad. Esto va a tener mucha importancia desde el punto de vista biológico, porque esa marcada insolubilidad lo hace un compuesto idóneo para ser un polisacárido de reserva, ya que al ser insoluble no se va a disolver en agua y no van a alterar el equilibrio osmótico de las células musculares o de las células hepáticas. Eso quiere decir que cuando necesitemos la glucosa, vamos a romper con alfa-glucosidasa el enlace glucosídico que las une, voy a ir teniendo glucosas libres que la vamos a poder utilizar para obtener energía, pero mientras que la tengamos compactada no altera para nada el equilibrio osmótico ni la presión osmótica. Por eso esa marca de insolubilidad lo hace adecuado e idóneo para ser un polisacárido de reserva en animales. Desde el punto de vista estructural, ya he dicho que se parece mucho al almidón, pero sobre todo a la amilopectina. ¿Por qué? Porque son moléculas de glucosa unidas por enlace alfa 1,4 y también va a estar ramificada por enlace alfa 1,6, pero esa ramificación es mucho más frecuente que la que ocurría en la amilopectina. Si recordamos, lo acabamos de decir, la amilopectina 15, 20, 30, en el caso por contrario en el glucógeno, se produce cada 8 o cada 10 moléculas de glucosa. Por lo tanto, para concluir, el glucógeno es un homopolisacárido de reserva en animales que tiene la misma estructura que la amilopectina, pero con más ramificaciones alfa 1,6 que se van a producir aproximadamente cada 8, cada 10, cada 12 restos de glucosa. Aquí tenéis la línea continua, es la misma diapositiva que os he puesto antes, pero del glucógeno con las ramificaciones alfa 1,6 cada 8 o cada 10 moléculas. Esta sería una molécula de amilopectina, aquí tendríamos una molécula de glucógeno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que va a compactar más, que vamos a tener en el mismo volumen muchísima mayor cantidad de energía acumulada. Nos la vamos a encontrar, como ya he dicho, fundamentalmente en el hígado y en el músculo esquelético en forma de gránulo de glucógeno. Aquí tenemos una microfotografía, microscopio electrónico de una célula hepática, de un hepatocito. Aquí tenemos perfectamente lo que sería el núcleo celular. Estos serían los nucleolos, en concreto esta célula tiene 3. Aquí tendríamos un montón de mitocondrias y todos estos granitos pequeñitos que estamos viendo distribuidos por el citoplasma celular, que son densos a los electrones, son gránulos de glucógeno. Son los que van a desprender glucosa en condiciones de ayuno. Para finalizar, tenemos el tercer tipo de homopolisacárido que vamos a estudiar, que es la celulosa. La celulosa es el componente estructural básico de la pared de la célula vegetal. Cuando estudiemos citología hablaremos de la constitución. Es el 50% de la madera de las plantas, es el polisacárido más abundante en la naturaleza y tiene gran importancia desde el punto de vista biológico, fisiológico
y gran importancia desde el punto de vista industrial por la enorme industria que deriva de la madera. Es insoluble y difícilmente digerible porque no todos los seres tienen beta-glucosidasa, porque el enlace que lo va a coger y lo va a formar son enlaces beta 1,4 de celobiosa, es decir, que el enlace O-glucosídico que se forma es un enlace beta. Por lo tanto, tiene una forma similar a manera de fibras, como estáis viendo aquí en la diapositiva, de cadenas lineales de 300 a 15.000 moléculas de beta de glucosa unidos por el enlace beta 1,4, que es la celobiosa. Y está dispuesta helicoidalmente, pero menos comprimida. Aparece aproximadamente 4 glucosas por vuelta. Pero no hay ramificaciones, es decir, no hay ramificaciones beta 1,6, sino que son todas cadenas lineales. ¿Cómo logramos que se estabilicen si no posee esas ramificaciones y que no se deslice una fibra sobre otra? Porque de fibra a fibra aparecen unos enlaces de hemicelulosa que son similares a puentes de hidrógeno que le confieren una típica estructura que se llama estructura cristalina. Ahí tenéis lo que serían las fibras de celulosa. Aquí tenemos la célula vegetal y tenemos la pared de esta célula vegetal, que es donde nos vamos a encontrar estas fibras de celulosa. Y aquí tenemos cada una de las largas hélices de glucosa unidas por el enlace beta 1,4 y estos puentes de hemicelulosa que van uniendo la una con la otra para formar esta microfibra que después va a dar origen a la fibra vegetal, y cuando se lignifican, pues los procesos de lignificación y suberenización pues van a formar la madera. Ahí tenéis un ejemplo claramente demostrativo de lo que es el enlace beta 1,4 entre dos unidades de glucosa. Este enlace, este puente de oxígeno, es el enlace O-glucosídico beta 1,4. Este cuadro lo expongo porque es un cuadro resumen que ya hemos dicho todo para diferenciar a los polisacáridos animales y vegetales. Y es que en selectividad en una ocasión pues salió una pregunta similar. Aquí os doy un ejemplo de cómo tenéis que construir estos cuadros. En esta primera columna ponemos las características, polisacáridos animales y polisacáridos vegetales, los animales en azul, los vegetales en verde, y en la fila de arriba pues ponemos cada una de las características. Mire usted cuáles son las moléculas que tenemos de polisacáridos animales, el glucógeno y el almidón, que sean con enlaces alfa, que la estructura sean amilopectina, en el caso del almidón, amilosa más amilopectina, y la función de estos dos son de reserva energética. Las ramificaciones son cada 8 o 10, en el caso del almidón cada 10 o 12, la compactación muy alta la del glucógeno, alta la del almidón, y el peso molecular pues muy alto tanto el almidón como el del glucógeno. El número de glucosas por vuelta el mismo. En cambio, tenemos otro polisacárido vegetal, que es la celulosa, que el enlace es beta, está formada por amilosa pero con forma cristalina, tiene función exclusivamente estructural, las ramificaciones no existen salvo por hemicelulosa, la compactación es alta, el peso molecular es muy alto y el número de glucosas por vuelta son 4. Terminamos haciendo referencia muy somera a otros homopolisacáridos, como es la quitina, que es un polímero de la N-acetilglucosamina unidos por enlace beta 1,4, y la quitina va a tener especial importancia como exoesqueleto de artrópodos y de hongos, esa sustancia que le da ese típico crujido a este tipo de insectos o de animales. Y después tenemos los heteropolisacáridos, que nada más que los voy a nombrar y voy a poner 3 ejemplos, que hemos dicho que son polisacáridos que están formados por restos exclusivamente glucídicos, pero por diferentes tipos de glúcidos. En concreto, vamos a poner el ejemplo del agar-agar, de los glucosa-aminoglucanos y de los peptidoglucanos. El agar-agar es un polímero de D y L-galactosa, se extrae fundamentalmente de las algas y se utiliza fundamentalmente como espesante, como gelificante en los alimentos. También se utiliza en los medios de cultivo de laboratorio. Los glucosaminoglucanos
contiene la araminosa, que es otro tipo de monosacárido, la galactosa y el ácido glucurónico. Y los ejemplos fundamentales de glucosaminoglicanos que tenemos ahora mismo muy en boga es el ácido hialurónico, que tanto se utiliza para la estética, la heparina como anticoagulante y la condroitina para la regeneración de cartílago. Y por último, la mureína, que es un peptidoglucano que está componiendo las paredes de las bacterias y está formado por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Son dos tipos diferentes de monosacáridos. Esto prácticamente anecdótico y simplemente por dejar constancia. Igual que termino dejando constancia de algunos heteróxidos, como ya dije en el momento cuando hablamos de la clasificación general de los glúcidos, que están compuestos por la asociación de una fracción glucídica que le damos el nombre de glicona y una fracción no glucídica que le llamamos aglucón o aglicona. Pues dependiendo de la glicona o de la glucón, vamos a tener glucoproteínas, que están formadas por restos glucídicos y por proteínas, glucolípidos, que están formados por lípidos y por glúcidos. Los glucolípidos fundamentales forman parte de la estructura de las membranas celulares y glucoproteínas, pues tenemos muchas hormonas, los grupos sanguíneos que vienen determinados por diferentes tipos de glucoproteínas, determinados tipos de antígenos y determinados componentes de la membrana celular. Y los proteoglucanos, que son proteínas con glúcidos distintos, que son compuestos de las paredes celulares de las bacterias. Con esto tenemos terminado el grupo de principios inmediatos orgánicos que constituyen los glúcidos.